La estación de tren abandonada en las afueras de Marsella era un mausoleo de esperanzas rotas. El aire, denso y viciado, olía a moho, a sudor rancio y a la desesperación silenciosa que se pegaba a las paredes de hormigón. Cada rincón de la vasta sala de espera era un testimonio del exilio, un refugio improvisado donde las vidas se habían detenido en una pausa indefinida, suspendidas entre un pasado perdido y un futuro incierto. Decenas de cuerpos fatigados yacían sobre colchonetas delgadas, esparcidos por el suelo frío como hojas caídas en un otoño perpetuo. Maletas desvencijadas y bolsas de plástico contenían los últimos vestigios de hogares desmantelados, los únicos testigos materiales de que alguna vez existieron otras vidas, otros sueños, otros mundos lejos de la indiferencia de aquella ciudad portuaria francesa. El silencio era un manto pesado, roto esporádicamente por el eco de una tos seca, el sollozo ahogado de un niño que soñaba con su madre, o el lamento lejano de una sirena que recordaba a todos su condición de extraños. Era una cápsula de espera y de incertidumbre, un purgatorio terrenal donde cada minuto se estiraba hasta convertirse en una eternidad de angustia y desamparo. La luz, pálida y enfermiza, se filtraba a través de los cristales rotos de los ventanales, dibujando rectángulos fantasmales en el suelo. En esos haces de luz, el polvo danzaba en una coreografía lenta y silenciosa, como si cada partícula diminuta representara un sueño deshecho, una promesa incumplida que flotaba en el aire antes de volver a depositarse sobre la miseria acumulada. En un rincón, apartado del resto, se encontraba Adnan. A sus 25 años, su rostro mostraba el desgaste de un hombre de 40. La guerra le había robado la juventud, dejando en su lugar un surco de amargura en la comisura de sus labios y una sombra permanente bajo sus ojos. Era un lienzo humano donde el dolor había pintado su obra maestra con trazos de pérdida y soledad. Sus ropas, abrigo de lana gris y unos pantalones de sarga, estaban raídas y manchadas con el polvo de 1000 caminos. Eran el uniforme de su nueva identidad, la de un refugiado sin nombre, un número más en las estadísticas de la tragedia. Atrás había quedado el respetado profesor de literatura de Alepo, el hombre que desentrañaba la belleza de la poesía para sus alumnos. Ahora, sus manos, que una vez sostuvieron libros con reverencia, se aferraban a los bordes de su fino colchón, como si temiera ser arrastrado por una corriente invisible. Sus ojos, antes brillantes y llenos de la pasión por el conocimiento, ahora reflejaban un vacío profundo, el abismo de quien lo ha perdido todo, absolutamente todo, excepto los fantasmas que lo atormentaban. Vivía con la humillación constante de su nueva realidad. En su tierra, su voz era escuchada con respeto en las aulas universitarias. Aquí, era un murmullo inaudible en la multitud indiferente. Se sentía despojado de su dignidad, reducido a un cuerpo, anónimo acurrucado en la penumbra de una estación olvidada. Un espectro entre las ruinas de su propia existencia. Dentro del bolsillo de su pantalón guardaba su único tesoro, una carta arrugada, doblada tantas veces que los pliegues amenazaban con romper el papel. Era la última misiva de su esposa, escrita con la urgencia del que se despide. Se aferraba a ella como si fuera un ancla, la única prueba tangible de que alguna vez fue alguien, de que fue amado. Esa carta era su talismán y su tortura en el papel contenía la caligrafía de su esposa, un eco de su presencia, pero también el silencio de su ausencia. No se atrevía a leerla, paralizado por el miedo a lo que pudiera encontrar en sus líneas, temiendo que fuera el punto final de su historia de amor, una despedida definitiva que no podría soportar. Sentado contra la pared fría, Adnan irritaba. El frío no era solo físico, no provenía únicamente del suelo de cemento o de las corrientes de aire que se colaban por las ventanas. Rotasen era un frío interno, un hielo que se había instalado en su alma el día que la guerra lo separó de todo lo que amaba, dejándolo a la deriva en un océano de soledad. Escondía la carta dentro de su abrigo, pegada a su pecho, como si el calor de su propio cuerpo pudiera mantener vivas las palabras que contenía. Temía perderla. Temía que alguien se la robara, porque perder esa carta sería como perder el último fragmento de su identidad, el último lazo que lo unía a un pasado donde todavía era. Adnan
el profesor, el esposo. El hambre roía sus entrañas, pero era un dolor sordo, secundario. El verdadero tormento era la invisibilidad, la sensación de ser una sombra que nadie veía, un fantasma que deambulaba por un mundo que ya no le pertenecía. Se sentía borrado, como una palabra mal escrita que alguien hubiera tachado de la página de la vida. Una nota a pie de página en la historia de otros. Observaba a los demás refugiados, rostros cansados, miradas perdidas. Cada uno cargaba con su propia historia de dolor, su propio fardo de recuerdos. Eran una comunidad de almas rotas, unidas por la desgracia compartida, pero inmersas en la soledad individual de sus propios infiernos personales, islas de sufrimiento en un mar de desolación. ¿Te conmueve la historia de Adnan? Suscríbete a nuestro canal para no perderte cómo continúa este relato y comenta desde qué país nos estás viendo. Queremos sentir tu apoyo desde todas partes del mundo. Fue entonces cuando apareció Leanne, una mujer de 60 años, con el cabello plateado recogido en un moño sencillo y unos ojos que parecían haberlo visto todo. Se movía con una calma que contrastaba con la ansiedad reinante en la estación. No era ruidosa ni invasiva como otros voluntarios. Su presencia era discreta, casi etérea, un faro de serenidad. Lea había sido cartera toda su vida. Su oficio consistía en entregar mensajes, en ser el puente físico entre personas separadas por la distancia. Llevaba cartas de amor, noticias de nacimientos, pero desde su jubilación se sentía inútil. Una pieza desubicada en el engranaje del mundo, una mensajera sin mensajes que entregar. Por eso acudía a la estación cada tarde. No lo hacía por caridad, sino por una necesidad profunda de reconectar con la humanidad, de encontrar un propósito en los pequeños gestos. Distribuía pan y mantas, pero su verdadero don era su capacidad para ver más allá de la miseria, para reconocer la dignidad oculta bajo las capas de sufrimiento. Mayantra's Loss. Demás voluntarios ofrecían consejos o palabras de aliento, a menudo vacías. Lea ofrecía silencio y compañía. Sus ojos amables no juzgaban, solo observaban, captando los detalles que otros pasaban por alto: el temblor de unas manos, la tristeza en una mirada, el peso de una ausencia que se manifestaba en la postura de un cuerpo. Esa tarde, su mirada se posó en Adnan. Lo había observado durante varios días. Había notado su aislamiento, su forma de hacerse un ovillo en el rincón como si quisiera desaparecer, volverse invisible para el mundo y para su propio dolor. Vio una fragilidad en el que la conmovió de una manera especial, una vulnerabilidad que le recordaba a una carta perdida. Lentamente se acercó a él. No llevaba mantas ni comida en las manos. Su único ofrecimiento era su presencia. Adnan levantó la vista. Sus ojos vacíos se encontraron con la mirada serena de Lea. Esperaba que le dijera algo, que le hiciera las preguntas de siempre: ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Pero ella no dijo nada, simplemente se sentó a su lado. El silencio se instaló entre ellos. Un silencio denso pero no incómodo. Adnan estaba desconcertado. Estaba acostumbrado a la lástima o a la indiferencia. Pero aquella mujer simplemente estaba allí, compartiendo el frío del suelo, compartiendo el peso del aire, sin pedir nada, sin ofrecer nada más que su tranquila compañía. Pasaron varios minutos. Lea notó cómo la mano de Adnan temblaba incesantemente. No era solo por el frío, era el temblor de la ansiedad, del hambre, del miedo acumulado durante meses de incertidumbre. Un temblor que hablaba de nervios destrozados y de una resistencia que estaba llegando a su límite, al borde del colapso. En lugar de preguntarle si tenía frío o si necesitaba algo, Lea hizo un gesto inesperado. Con una delicadeza infinita, rebuscó en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño objeto envuelto en papel de aluminio. Lo desenvolvió con cuidado, revelando un trozo de chocolate negro brillante bajo la luz. Mortecina de la estación. Sin mirarlo directamente a los ojos, para no invadir su espacio ni hacerlo sentir observado, extendió la mano y depositó suavemente el pedazo de chocolate en la palma temblorosa de Adnan. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible en la inmensidad de aquel lugar, pero cargado de una intención pura. Un acto de bondad sin testigos. Adnan se quedó inmóvil, con el chocolate en la mano, el contacto de la piel de Lea, cálida y suave por un instante.
y el peso del dulce en su palma lo sacaron de su letargo. Miró el chocolate, luego a la mujer y de nuevo al chocolate. Una confusión total se reflejó en su rostro. No entendía aquel gesto, aquella ofrenda, sin palabras. El calor de su mano comenzó a derretir ligeramente los bordes del chocolate. Un aroma dulce y casi olvidado ascendió hasta sus fosas nasales. Era el olor del cacao, un perfume que lo transportó de inmediato a otro tiempo, a otra vida. Un recuerdo nítido y doloroso emergió desde las profundidades de su memoria, atravesándolo como un rayo. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, quemándole los párpados. De repente, no estaba en una estación abandonada de Marsella, sino en el vestíbulo de su casa en Alepo. Veía a su esposa, sonriendo, mientras le colocaba con ternura un pedazo de chocolate en el bolsillo de su abrigo antes de que él se fuera a la universidad a dar sus clases. Para que tengas un pensamiento dulce durante el día, le decía ella siempre. El chocolate era su pequeño ritual, un código secreto de amor y cuidado. Era un sabor que asociaba con la seguridad, con el hogar, con la felicidad que ahora le parecía una fantasía lejana. Un sueño del que había despertado en una pesadilla interminable. Aquel pequeño gesto de Lea, una completa desconocida, había derribado el muro de apatía que había construido a su alrededor. Lo hizo sentir visto. Por primera vez en meses, alguien no veía a un refugiado, a un problema, a un número. Alguien había visto a un hombre que necesitaba un pensamiento dulce en medio de la amargura. El nudo en su garganta era tan grande que apenas podía respirar. Un sollozo se le escapó, un sonido roto que había mantenido prisionero durante demasiado tiempo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sucias, trazando surcos limpios en la piel manchada de polvo. Lágrimas de gratitud, de dolor y de una emoción que creía muerta. Intentó devolverle el chocolate. Era un gesto instintivo de rechazo, la reacción de quien se siente indigno de recibir cualquier cosa, de quien ha olvidado cómo aceptar la bondad sin sospechar de ella. Murmuró un no, gracias apenas audible, con la voz quebrada por la emoción que lo embargaba por completo. Lea, sin decir una palabra, simplemente negó con la cabeza suavemente. Sus ojos le transmitieron un mensaje claro: es para ti. No tienes que darme nada a cambio. Luego, con la misma discreción con la que había llegado, se levantó y se alejó lentamente, dejándolo a solas con su recuerdo y con aquel inesperado regalo. Adnan se quedó mirando el chocolate en su mano. Era tan pequeño, tan insignificant, y sin embargo, en ese momento, se sentía como el tesoro más grande del mundo. Representaba un puente hacia su humanidad perdida, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, un pequeño gesto de luz podía cambiarlo todo. Con los dedos todavía temblando, llevó el chocolate a sus labios. Lo comió despacio, saboreando cada pedazo, dejando que el sabor agridulce se deshiciera en su lengua. No era solo comida para su cuerpo hambriento, era alimento para su alma desnutrida. Era el sabor de la ternura, el sabor de la memoria, el sabor de la conexión humana. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Adnan sintió algo más allá del vacío, del miedo y de la desesperación. En medio del frío y la suciedad de aquella estación de tren abandonada, sintió nacer en su pecho una diminuta y frágil llama. Era una sensación casi olvidada, pero inconfundible, una punta de esperanza en él. Chocolate se había acabado, pero su efecto perduraba. Adnan se recostó contra la pared, cerrando los ojos. El rostro sonriente de su esposa apareció en su mente, no como un fantasma doloroso, sino como una presencia cálida y reconfortante. El gesto de Lea no solo le había dado un dulce, le había devuelto un recuerdo intacto. El llanto se detuvo, dando paso a una extraña calma. El frío seguía allí, el hambre también, y la incertidumbre sobre el mañana no había desaparecido, pero algo fundamental había cambiado dentro de él. Ya no se sentía completamente solo. Una desconocida le había recordado que la bondad aún existía en el mundo, silenciosa y discreta. Adnan volvió a meter la mano en su abrigo, pero esta vez no fue para proteger la carta del mundo exterior. Fue para sentir el papel, para recordar que contenía palabras de amor. La carta ya no parecía una amenaza, un posible veredicto.
de soledad. Ahora, gracias a un trozo de chocolate, parecía una promesa, una conexión que esperaba ser redescubierta. El zumbido de la estación, los murmullos, las toses, todo pareció desvanecerse por un instante. En su mundo interior, solo existía el eco de una sonrisa y el sabor dulce del chocolate. Sabía que el camino por delante seguía siendo largo y arduo, pero ahora, por primera vez, sentía que quizás, solo quizás, podría encontrar la fuerza para dar el siguiente paso. Al día siguiente, Adnan buscó a Lea entre la multitud de voluntarios. Llevaba el sabor del chocolate todavía en la memoria. Un ancla dulce en su océano de amargura la encontró repartiendo sopa caliente, su rostro sereno irradiando una calma que parecía fuera de lugar en medio de tanto caos y desesperación. Se acercó a ella con una timidez que no le correspondía, sintiéndose como un niño. Cuando sus miradas se encontraron, una sonrisa casi imperceptible se dibujó en los labios de Leah Adnan. No supo qué decir. Las palabras de agradecimiento se le antojaban insuficientes, banales frente a la profundidad del gesto que ella le había regalado. En su lugar, simplemente asintió con la cabeza, un gesto torpe pero cargado de una gratitud inmensa que no sabía cómo expresar. Leah pareció comprenderlo todo sin necesidad de explicaciones. Le sirvió un tazón de sopa humeante y señaló un rincón tranquilo, lejos del bullicio. Adnan la siguió, sintiendo el calor del recipiente entre sus manos heladas. Se sentaron de nuevo en el suelo, pero esta vez el silencio no era de extrañeza, sino de un entendimiento mutuo que comenzaba a florecer. En Alepo comenzó a decir Adnan con voz vacilante, sorprendiéndose a sí mismo por romper el silencio. Yo enseñaba literatura. Hablaba a mis alumnos de Flaubert, de Camus. Necesitaba que ella supiera quién era él, que viera más allá del refugiado harapiento. Necesitaba recuperar, aunque fuera por un instante, un fragmento de su antigua identidad. Leah escuchaba con una atención que era un bálsamo para el alma de Adnan. No lo interrumpió, no hizo preguntas, simplemente lo dejó hablar, permitiendo que las palabras fluyeran como un río contenido durante demasiado tiempo. Adnan le habló de su amor por los libros, del olor de la tiza en sus manos, de la emoción en los ojos de un estudiante al descubrir un nuevo mundo. Le describió el patio de la universidad, los naranjos en flor, las conversaciones apasionadas sobre poesía que se extendían hasta el atardecer. No mencionó la guerra, las bombas, la destrucción. Por unos minutos, resucitó el Alepo que vivía en su corazón, la ciudad de la cultura y la belleza, el paraíso que le habían arrebatado con una violencia indescriptible. Cuando terminó de hablar, un silencio cargado de emoción se instaló entre ellos. Adnan sintió que había compartido algo sagrado, un pedazo de su alma que había mantenido oculto bajo capas de dolor y vergüenza. Temió haberse expuesto demasiado, haber mostrado una vulnerabilidad que podría ser utilizada en su contra en ese entorno hostil. Pero Leah solo asintió lentamente. Las historias son importantes, dijo con su voz suave. Toda mi vida entregué cartas. Eran solo pedazos de papel, pero contenían las historias de la gente, el amor, la pena, la esperanza. A veces, una historia es lo único que nos mantiene vivos. Su confesión creó un puente invisible entre ellos, uniendo al profesor y a la cartera. En los días siguientes, una rutina silenciosa se estableció entre ellos. Adnan ayudaba a Leah a repartir las mantas y la comida, un pequeño gesto para devolverle su amabilidad a cambio. Ella le traía un periódico viejo o un libro de bolsillo en francés, herramientas para que él comenzara a descifrar el nuevo mundo en el que se encontraba atrapado. Sin embargo, la realidad fuera de la estación era un muro infranqueable. Adnan sabía que no podía vivir de la caridad para siempre. Su orgullo, aunque malherido, le exigía encontrar una manera de valerse por sí mismo. Con el poco dinero que le quedaba, decidió enfrentarse a la ciudad, a las frías y anónimas calles de Marsella en busca de trabajo. Su primer destino fue una oficina de inmigración, un edificio gris y laberíntico que parecía diseñado para aplastar el espíritu. La cola era interminable, una serpiente humana de rostros cansados y desesperanzados. El aire estaba impregnado de un olor a desinfectante y a burocracia.
un aroma que Adnan asoció de inmediato con la indiferencia del sistema. Pasó horas esperando, avanzando a un ritmo glacial. Cuando finalmente llegó su turno, se enfrentó a un funcionario con una mirada hastiada, que apenas levantó los ojos de su pantalla. Adnan intentó explicar su situación en un francés titubeante, pero el hombre lo interrumpió con un gesto impaciente, empujándole un fajo de formularios incomprensibles. Salió de allí sintiéndose más pequeño, más invisible que nunca. Los formularios eran un galimatías burocrático, una barrera de lenguaje técnico diseñada para excluirlo. Se sentó en un banco de la calle, con los papeles en la mano, sintiendo el peso de su ímpetu. La ciudad, con su ruido y su movimiento incesante, parecía burlarse de su parálisis. No se rindió. Durante días, recorrió las zonas industriales, los muelles del puerto, preguntando en cada almacén, en cada obra en construcción. La respuesta era siempre la misma en una negativa tajante, una mirada de desconfianza, a veces un insulto velado. Su aspecto, su acento, todo en él gritaba extranjero, y las puertas se cerraban antes de que pudiera abrirlas. Finalmente, en un almacén de las afueras, un capataz con cara de pocos amigos le ofreció trabajo por un día. Cargar y descargar, le dijo bruscamente, sin preguntarle el nombre. El pago era una miseria, una fracción de lo que cobraría un trabajador local, pero para Adnan era una victoria, una oportunidad para demostrar que todavía era útil. El trabajo fue brutal, una tortura física para su cuerpo debilitado. Pasó 10 horas moviendo cajas pesadas bajo la mirada despectiva del capataz. Sus músculos, desacostumbrados al esfuerzo, gritaban de dolor. Sus manos, hechas para pasar las páginas de un libro, se llenaron de ampollas y cortes. Era una humillación física que se sumaba a su herida emocional. Los otros trabajadores, en su mayoría inmigrantes como él, pero con más experiencia, lo ignoraban o lo miraban con una mezcla de lástima y desdén. Él era el novato, el intelectual que no sabía cómo sobrevivir en la jungla de la explotación. Comió solo durante el descanso, un trozo de pan duro que le supo a ceniza y a derrota. Al final de la jornada, el capataz le arrojó unos billetes arrugados, menos de lo prometido. Adnan quiso protestar, reclamar lo que era justo, pero vio la expresión del hombre, una amenaza silenciosa en sus ojos, y comprendió que no tenía poder alguno. Cayó, apretó los billetes en su puño y se marchó con la dignidad hecha jirones. Caminó de regreso a la estación bajo una llovizna fría que parecía querer limpiar la suciedad de la ciudad. Cada paso era un esfuerzo. Se sentía explotado, humillado y profundamente solo. El contraste entre la belleza de las luces de Marsella, reflejadas en el asfalto mojado, y la oscuridad de su propia alma, era una ironía cruel, una herida abierta. Vio a las familias paseando, a las parejas riendo en los cafés, a los estudiantes saliendo de los cines. Eran escenas de una vida normal, una vida que a él estaba vedada. Se sintió como un espectador de otro planeta, un fantasma que atravesaba un mundo vibrante y lleno de color sin poder tocarlo, sin poder formar parte de él. Anne llegó a la estación empapado y exhausto. El dolor de su cuerpo era nada comparado con el peso de su fracaso. Se acurrucó en su rincón, sintiendo que sus fuerzas lo abandonaban. La pequeña llama de esperanza que el gesto de Lea había encendido en su interior parpadeaba peligrosamente, amenazando con extinguirse para siempre. Al día siguiente, Lea lo encontró y supo de inmediato que algo andaba mal. Vio las ampollas en sus manos, la nueva capa de agotamiento en su rostro. Sin hacer preguntas, le dijo: «Ay, hoy no te quedarás aquí. ¿Vienes conmigo?» Adnan, demasiado cansado para discutir, la siguió sin saber a dónde iban, confiando ciegamente en ella. Lea lo llevó a un pequeño café en una callejuela tranquila, lejos del ajetreo del centro. Era un lugar cálido y acogedor, con el aroma del café recién hecho flotando en el aire. El contraste con la frialdad de la estación y la brutalidad del almacén era tan grande que a Adnan se le llenaron los ojos de lágrimas. Nacía meses que no entraba en un lugar así. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Lea le pidió un café con leche y un croissant y los puso delante de él.
le dijo con suavidad. Adnan comió en silencio, sintiendo como el calor de la bebida y la dulzura del hojaldre comenzaban a reparar algo dentro de él. Era un gesto simple, pero significaba el mundo entero. Fue entonces, en la seguridad de aquel pequeño café, cuando Adnan se derrumbó. Le contó todo, la oficina de inmigración, las negativas, el trabajo en el almacén, la explotación, la humillación. Las palabras salían atropelladamente, mezcladas con la rabia y la desesperación. Se sentía un fracasado, un hombre inútil, incapaz de proveer para sí mismo. Lea lo escuchó sin interrumpir, su mirada llena de una compasión que no era lástima, sino una profunda empatía. Cuando Adnan terminó, agotado por su propia confesión, ella no le ofreció palabras vacías de consuelo. En su lugar, sacó de su bolso un pequeño diccionario, francés, árabe y un cuaderno. Empezaremos por aquí, dijo. El lenguaje es la primera puerta. Continuó Leancy. No puedes nombrar tu mundo, no puedes conquistarlo. Yo te ayudaré. A partir de ese día, el café se convirtió en su aula. Todas las tardes se sentaban en la misma mesa y Lea le enseñaba francés con la paciencia de una maestra, mientras Adnan, el antiguo profesor, se convertía en un alumno aplicado en él. Aprendía rápido. Su mente, acostumbrada a los idiomas y a las estructuras gramaticales, absorbía las nuevas palabras con avidez. Pero no era solo el idioma lo que aprendía. Con cada lección, recuperaba un poco de su confianza, un poco de la dignidad que le habían arrebatado. Estaba construyendo un puente de palabras hacia su nuevo futuro. Su vínculo se hizo más profundo. Ya no eran solo la voluntaria y el refugiado, eran dos almas solitarias que habían encontrado consuelo la una en la otra. Adnan le hablaba de los poetas sirios y Lea le contaba historias de las cartas que había entregado, de las vidas que había atisbado a través de los sobres. Ella le confesó su propia soledad desde la jubilación, la sensación de haberse vuelto invisible para un mundo que ya no necesitaba de sus servicios. Adnan se dio cuenta de que ambos compartían un sentimiento de desplazamiento. Él había sido arrancado de su país y ella de la única vida que había conocido. Ambos buscaban un nuevo lugar en el mundo. Sin embargo, a medida que su dependencia de Lea crecía, también lo hacía su conflicto interno. Se sentía culpable. Ella gastaba su tiempo y su dinero en él, y él no tenía nada que ofrecerle a cambio. La vergüenza de ser una carga lo consumía. Una voz en su interior le susurraba que estaba abusando de la bondad de aquella mujer. La carta en su bolsillo parecía pesar más cada día. Se había convertido en el símbolo de su parálisis, de su cobardía. Sentía que no podía avanzar, que no podía aceptar plenamente la ayuda de Lea mientras no enfrentara los fantasmas de su pasado, las palabras que su esposa le había escrito y que él no se atrevía a leer. Un día, en el café, se atrevió a mencionarla por primera vez. «Tengo una cara», dijo en voz baja, sin mirarla a los ojos. «Es de mi esposa, la última que me escribió». La confesión quedó flotando en el aire, cargada de todo el miedo y el dolor que Adnan no se atrevía a nombrar. Lea no lo presionó. Simplemente colocó su mano sobre la de él. Un gesto de apoyo silencioso. «Cuando estés listo para leerla, leerás», dijo con suavidad. A veces, las noticias más importantes son las que más tardan en llegar. Su comprensión le dio a Adnan un poco de paz, pero no disipó el miedo que lo atenazaba. Las semanas pasaron, el frío del invierno se intensificó, y la vida en la estación se hizo aún más dura. Una noche, Adnan comenzó a toser violentamente. La humedad, la mala alimentación y el agotamiento físico finalmente le pasaron factura. A la mañana siguiente, tenía una fiebre alta que lo hacía delirar. Algunos refugiados lo ayudaron a llegar a un hospital público cercano. El lugar era un caos de pasillos abarrotados y personal sobrecargado de trabajo. Adnan se sintió de nuevo como un número, una molestia en un sistema que apenas podía hacer frente a sus propias demandas. Esperó durante horas en una camilla en un pasillo. Finalmente, un médico lo examinó a toda prisa. El diagnóstico fue neumonía. Le administraron antibióticos y lo dejaron en una sala compartida con otros 5 pacientes. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora. Estaba enfermo, solo y asustado en un país extranjero, sin nadie a quien llamar. Lea
Al no verlo en la estación, se preocupó. Preguntó por él y tras varias indagaciones, descubrió lo que había sucedido. Sin dudarlo un instante, fue al hospital. Cuando entró en la habitación y vio a Adnan, pálido y debilitado en la cama, su corazón se encogió. La imagen de su fragilidad era un golpe directo a su instinto protector. Le llevó una sopa caliente casera en un termo, un libro de poesía y una manta limpia y cálida. Se sentó a su lado, en una silla incómoda, y simplemente se quedó allí, velando su sueño. Su presencia en la habitación estéril del hospital era un ancla de humanidad, un faro de calidez en medio de la frialdad clínica. Cuando Adnan despertó y la vio allí, una oleada de emoción lo recorrió. La bondad de aquella mujer parecía no tener límites, pero junto con la gratitud, sintió una punzada de vergüenza aún más profunda. Ahora no solo era una carga, sino también una preocupación. Se sentía indigno de tanta dedicación, de tanto afecto. No deberías estar aquí, le susurró con voz ronca. Tienes tu propia vida. Yo solo soy un problema para ti. Quería alejarla, protegerla de sí mismo, de su propia miseria. Creía que su orgullo era lo único que le quedaba, y aceptar tanta ayuda lo estaba destruyendo por dentro, haciéndole sentir cada vez más pequeño. Lea lo miró con una ternura que desarmó todas sus defensas. Mi vida es mejor desde que te conocí, Adnan, le dijo con una sinceridad aplastante. Me has recordado que mi trabajo no ha terminado, que todavía hay mensajes importantes que ayudar a entregar, y tú eres uno de ellos. Sus palabras lo dejaron sin respuesta. Durante los días que pasó en el hospital, Lea lo visitó a diario. Le leía en voz alta, le ayudaba con el francés, o simplemente se sentaban en silencio. Se convirtió en su familia, en su único punto de referencia en un mundo que se desmoronaba. Él comenzó a sanar, no solo por los antibióticos, sino por el poder curativo de la conexión humana. Una tarde, mientras Lea estaba con él, Adnan presenció una escena que lo sacudió. Una enfermera trató con dureza a otro paciente inmigrante en la cama de al lado, gritándole por no entender sus instrucciones. Vio el miedo y la humillación en los ojos de aquel hombre, y se vio reflejado en ellos. Comprendió su propia precariedad con una claridad aterradora. Esa noche, en la soledad de la habitación del hospital, Adnan tomó una decisión. No podía seguir viviendo así, paralizado por el miedo, dependiendo de la bondad de Lea, esperando a que el destino decidiera por él en la enfermedad. Lo había debilitado físicamente, pero extrañamente había fortalecido su resolución. Comprendió que seguir sin leer la carta de su esposa era una forma de muerte lenta. Era permitir que el miedo ganara la batalla, que el pasado dictara su futuro. Para recuperar su vida, para ser digno de la amistad de Lea y de su propio respeto, tenía que enfrentarse a la verdad, por dolorosa que fuera. Al día siguiente, cuando Lea llegó, Adnan la miró con una nueva determinación en sus ojos. Metió la mano temblorosa bajo la almohada y sacó la carta arrugada. El papel, ahora suave y frágil por el constante contacto con su piel, la sostuvo en el aire, entre ellos como una ofrenda o una rendición. No puedo más, Lea, dijo con la voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. He llevado esta carta pegada al cuerpo durante meses, como una herida que no me atrevo a mirar. Tengo miedo, tengo tanto miedo de lo que dice, pero tengo más miedo de seguir viviendo así. Su confesión era el preludio del clímax que se avecinaba. El hospital, con su ambiente de vida y muerte, se convirtió en el escenario perfecto para su crisis personal. Estaba en un lugar de sanación, y se dio cuenta de que la curación que más necesitaba no era la de sus pulmones, sino la de su alma. La carta era el bisturí que podía abrir la herida para limpiarla o cortarle la última arteria de esperanza. Lea tomó la carta que él le ofrecía, pero no la abrió. La sostuvo con una delicadeza reverencial, como si entendiera el peso sagrado de aquel objeto. Miró a Adnan a los ojos, y en su mirada no había curiosidad, solo un apoyo incondicional. Sabía que aquel era el momento decisivo, el punto de inflexión en la historia de aquel hombre. El miedo es solo un cuarto oscuro, Adnan le dijo, con su calma habitual, y tú tienes la llave para encender la luz en sus. Palabras no eran un cliché, sino una verdad profunda que resonó en el interior de él.
Él se dio cuenta de que le había entregado la carta no para que ella la leyera por él, sino para tener el valor de leerla él mismo. La tensión en la habitación era palpable. El destino de Adnan, su capacidad para seguir adelante o para hundirse definitivamente en la desesperación, parecía estar contenido en aquel frágil sobre de papel. La amistad que habían construido, la confianza que habían depositado el uno en el otro, todo había conducido a ese preciso instante. Adnan extendió la mano y tomó la carta de vuelta. Sus dedos rozaron los de Leah y sintió una corriente de fuerza pasar de ella a él al respiró hondo, llenando sus pulmones recién sanados con el aire estéril del hospital. El momento de la verdad había llegado. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de una nueva sensación en el coraje. Sabía que lo que hiciera a continuación definiría el resto de su vida. Podía volver a guardar la carta y seguir siendo un fantasma, o podía abrirla y enfrentarse a su destino, fuera cual fuera. La presencia de Leah a su lado, su fe inquebrantable en él, le dio la fuerza que necesitaba para elegir el segundo camino, el camino de la vida. Lentamente, con un cuidado infinito, comenzó a desdoblar el papel. Los pliegues, marcados por meses de angustia, se resistían, como si quisieran proteger el secreto que guardaban. Cada movimiento era deliberado, un ritual que lo preparaba para la revelación final, para la palabra que podría reconstruirlo o destruirlo para siempre. El papel finalmente se abrió, revelando la caligrafía elegante y familiar de su esposa. Las letras azules parecían vibrar en la página, un eco de la mano que las había trazado. Adnan sintió un escalofrío. Estaba a punto de escuchar la voz de su esposa de nuevo, después de tanto tiempo de silencio. Estaba a punto de cruzar el puente que tanto había temido. Levantó la vista hacia Leah, buscando un último gramo de valor en sus ojos. Ella simplemente asintió, dándole el empujón final que necesitaba. Con el corazón en la garganta, Adnan bajó la mirada hacia la carta y con la voz temblorosa comenzó a leer en voz alta, compartiendo su momento más íntimo con la única persona en el mundo en la que confiaba. La primera palabra fue Habibi, mi amor. Y con esa sola palabra, el mundo de Adnan, que se había vuelto gris y monocromático, comenzó a llenarse de color de nuevo. No era una despedida, era el comienzo de una promesa, una declaración de amor que había viajado a través de la guerra y la distancia para encontrarlo en esa cama de hospital. Cada frase que leía era un bálsamo que curaba las heridas de su alma. Su esposa no le hablaba de la guerra, sino de su futuro juntos. Le recordaba su fuerza, su inteligencia, su bondad. Le decía que no perdiera la esperanza, que luchara por encontrar un lugar seguro y que ella haría lo mismo. Le prometía que volverían a encontrarse. Le hablaba de sus sueños compartidos en una pequeña casa cerca del mar, una biblioteca llena de libros, el sonido de las risas de sus futuros hijos. Eran palabras de una fe inquebrantable en su amor y en su capacidad para superar cualquier obstáculo. La carta no era un final, era un mapa, una brújula que le indicaba el camino a seguir. A medida que Leah, la voz de Adnan, se hacía más fuerte, más segura. El temblor desapareció, reemplazado por una convicción renovada. Estaba leyendo su propia sentencia, pero no era una condena, sino una absolution. Estaba siendo absuelto de su culpa, de su miedo, de su sentimiento de fracaso. Estaba siendo recordado de quién era y de por qué debía seguir luchando. La carta terminaba con una frase que se le grabó a fuego en el corazón: no importa dónde estemos. Mientras miremos la misma luna, no estaremos separados. Búscame en cada rayo de luna, porque yo te estaré buscando a ti. Era una promesa poética y poderosa, un lazo indestructible que ni la guerra ni la distancia podían romper, aun cuando terminó de leer. El silencio en la habitación era sagrado. Adnan levantó la vista del papel, sus mejillas empapadas en lágrimas. Pero no eran las lágrimas de dolor y desesperación que había derramado en la estación. Eran lágrimas de alivio, de liberation, de una alegría tan profunda que dolía. Eran las lágrimas de un hombre que acababa de nacer de nuevo. Miró a Leah y en sus ojos vio el reflejo de su propia emoción. Ella también estaba llorando, conmovida por la belleza y la fuerza de aquel amor que había sobrevivido al horror.
No necesitaban decir nada. En ese instante, su conexión se había sellado para siempre, forjada en la intimidad de una verdad revelada y una esperanza recuperada. Adnan dobló la carta con cuidado, pero esta vez no la guardó como una reliquia dolorosa. La sostuvo como un tesoro, como la prueba irrefutable de que no estaba solo, de que tenía un motivo para vivir. El peso que había cargado durante tanto tiempo se había desvanecido, reemplazado por una ligereza que no había sentido en años. El futuro seguía siendo incierto. Todavía era un refugiado en un país extraño, con un largo camino por delante. Pero ahora tenía un propósito, tenía una misión. Tenía que construir esa casa junto al mar, llenar esa biblioteca de libros y encontrar a su esposa bajo la luz de la misma luna. La carta no solo le había devuelto la esperanza, le había devuelto un futuro. La enfermedad, la explotación, la humillación, todo parecía ahora un obstáculo superable. La conexión con Lea le había dado la fuerza para enfrentarse a su miedo, y la carta de su esposa le había dado una razón para ganar la batalla. Estaba listo para salir de ese hospital y empezar a vivir de nuevo, no como una víctima, sino como un superviviente. La transformación estaba completa. El hombre que había llegado a Marsella, roto y vacío, había encontrado en el gesto de una desconocida y en las palabras de su amada la fuerza para reconstruirse. La verdadera sanación había comenzado y el clímax emocional de su viaje había sentado las bases para un nuevo y esperanzador comienzo. La amistad con Lea se había convertido en el catalizador de su renacimiento. Ella no lo había salvado, pero le había dado las herramientas para salvarse a sí mismo. Le había enseñado que la conexión humana es el antídoto más poderoso contra la desesperación, y que a veces un pequeño gesto de bondad puede ser el comienzo de un milagro. Adnan se sentía lleno de una energía que creía perdida para siempre. Sabía que los desafíos no habían terminado, pero ya no les tenía miedo. La voz de su esposa resonaba en su mente, un mantra de amor y resiliencia. Estaba listo para luchar, para trabajar, para aprender, para construir una nueva vida ladrillo a ladrillo. El hospital ya no era una prisión, sino un crisol donde su espíritu se había purificado. Saldría de allí siendo un hombre diferente, con las cicatrices de su pasado, pero con la mirada puesta firmemente en el futuro. La carta que tanto había temido se había convertido en su manifiesto personal, en la constitución de su nueva existencia. Lea le sonrió a través de sus propias lágrimas, una sonrisa de orgullo y de profundo afecto. Había visto a un hombre al borde del abismo y con un poco de paciencia y un trozo de chocolate. Lo había ayudado a encontrar el camino de vuelta. En el proceso, ella también había encontrado algo que creía perdido, un propósito renovado, una razón para seguir entregando mensajes de esperanza. El vínculo entre ellos era ahora irrompible. Eran dos extraños de mundos diferentes que se habían encontrado en el punto más bajo de sus vidas y se habían ayudado mutuamente a volver a subir. Su historia era un testimonio del poder de la empatía, de la capacidad del ser humano para sanar a través de la conexión con otro. Adnan sabía que nunca podría pagarle a Lea por lo que había hecho por él, pero también sabía que la mejor forma de agradecérselo era vivir la vida que ella lo había ayudado a recuperar. Amistad construyendo un futuro digno, un futuro en el que la esperanza y el amor fueran los cimientos. La tarde caía sobre Marsella, y la luz que entraba por la ventana de la habitación del hospital era dorada y cálida. Parecía una bendición, una señal de que los días oscuros estaban llegando a su fin. Adnan sostuvo la carta contra su pecho y por primera vez sintió que el futuro era un lugar lleno de posibilidades, un lienzo en blanco esperando a ser pintado. El clímax de su viaje emocional no había sido una explosión ruidosa, sino un momento de silenciosa revelación. Había encontrado la fuerza, no en la lucha contra el mundo exterior, sino en la conquista de sus propios demonios internos. Y al hacerlo, había descubierto que el amor y la esperanza eran las únicas armas que realmente necesitaba. Adnan salió del hospital sintiéndose un hombre nuevo. El mundo exterior no había cambiado. Las calles de Marsella seguían siendo indiferentes, y la estación de tren conservaba su atmósfera de limbo
y desolación. Sin embargo, la perspectiva de Adnan se había transformado radicalmente. La carta de su esposa no era un ancla que lo hundía, sino una vela que lo impulsaba hacia adelante. Su rutina con Leah adquirió un nuevo significado. Ya no era el receptor pasivo de su bondad, sino un colaborador activo. Ayudaba a traducir para otros refugiados, compartía los conocimientos de francés que iba adquiriendo, y ofrecía una palabra de aliento a los recién llegados, viendo en sus ojos el mismo miedo que él había sentido. Se estaba convirtiendo en un pilar en esa comunidad rota. Entre los rostros de la estación, uno en particular atrajo su atención en Karim, un adolescente de apenas 16 años que había llegado solo desde Afganistán. Era un chico asustadizo, con unos ojos enormes que reflejaban un terror perpetuo. Adnan veía en él un eco de su propia vulnerabilidad, un reflejo de la soledad que casi lo había consumido por completo. Intentó acercarse a Karim, ofreciéndole comida o simplemente sentándose a su lado en silencio, replicando el gesto que le había tenido con él Anne. El chico era desconfiado, reacio a aceptar cualquier ayuda. Años de trauma lo habían encerrado en una coraza de silencio, pero Adnan no se rindió, reconociendo la necesidad de conexión humana que se escondía bajo su miedo. Una noche, la frágil paz de la estación se hizo añicos. Las puertas se abrieron de golpe y varias figuras uniformadas entraron con una autoridad intimidante. Eran agentes de inmigración, realizando una de sus redadas periódicas. El pánico se extendió como una plaga silenciosa. Los murmullos cesaron y un silencio tenso, preñado de miedo, se apoderó del lugar. Los agentes se movían con una eficiencia fría y deshumanizante, exigiendo documentos con voz imperiosa. Sus linternas cortaban la penumbra, escrutando los rostros de los refugiados, como si fueran ganado en un corral. Adnan sintió un escalofrío, un recordatorio de su propia precariedad, pero la determinación en su interior no vaciló. Leah, que estaba presente esa noche, intentó hablar con el oficial al mando, apelando a la calma y al procedimiento. Pero el hombre la ignoró con un gesto despectivo, considerándola una simple voluntaria entrometida. La impotencia se reflejó en el rostro de Leah, y Adnan comprendió que la serenidad no sería suficiente para enfrentar aquella injusticia. Fue entonces cuando los agentes llegaron hasta Karim. El chico, aterrorizado, se hizo un ovillo, incapaz de articular. Palabra no tenía sus papeles en regla. Los había perdido en el caos de su huida. Cuando un agente lo agarró bruscamente del brazo para levantarlo, un gemido de puro pavor escapó de sus labios. Estaban a punto de llevárselo. Los demás refugiados bajaron la mirada como hacía Adnan antes. El miedo era paralizante y la autoprotección, un instinto primordial. Intervenir significaba atraer la atención, arriesgarse a la deportación, perder la poca seguridad que tenían. El silencio de la multitud era un grito de impotencia, una rendición colectiva ante la brutalidad del sistema. Adnan vio la escena y su sangre hirvió. Vio el terror en los ojos de Karim, la violencia de la gente, la cobardía del silencio. Y en ese instante supo que no podía permanecer impasible. Todo lo que había aprendido, todo el dolor que había superado, la bondad de Leah, las palabras de su esposa, todo convergía en ese único momento. Tenía que tomar una decisión. Se acordó de sí mismo, tiritando en un rincón, sintiéndose invisible y sin valor. Y se acordó de Leah, sentándose a su lado, viéndolo como un ser humano. Si no hacía nada, se estaría traicionando a sí mismo. Estaría escupiendo sobre la segunda oportunidad que la vida le había dado. El miedo seguía ahí, un nudo frío en su estómago, pero la voz de su conciencia era más fuerte. Miró a Leah, cuyos ojos estaban fijos en él, llenos de una tensión angustiosa. Ella no le dijo qué hacer, pero en su mirada leyó una pregunta. ¿Quién eres ahora, Adnan? Why Ellen? La respuesta, Anne ya no era la víctima, era un testigo. Y como testigo, tenía la obligación moral de no permanecer en silencio ante la injusticia. Con una calma que no sentía, Adnan se levantó y dio un paso al frente. Cada cabeza en la estación se giró hacia él. El silencio se hizo aún más profundo. Caminó lentamente hacia los agentes, su cuerpo erguido,
su mirada firme. No era el refugiado tembloroso, era el profesor de literatura de Alepo, un hombre de conocimiento y dignidad. Por favor, un momento, dijo en un francés claro y articulado. Su voz resonó en la sala con una autoridad inesperada. El agente que sostenía a Karim se volvió hacia él, sorprendido por la interrupción. ¿Qué quiere?, espetó con hostilidad. Adnan se detuvo a una distancia respetuosa, manteniendo la calma a pesar del latido furioso de su corazón. Entiendo que están haciendo su trabajo, comenzó Adnan, eligiendo sus palabras con cuidado, como si estuviera construyendo un argumento en un ensayo. Pero este chico está aterrorizado. No entiende lo que está pasando. Permítanme hablar con él. Permítanme traducir. Su propuesta era razonable, pero en ese contexto era un acto de desafío. El agente lo miró de arriba abajo con desprecio. ¿Y quién es usted para decirme cómo hacer mi trabajo? ¿Sus papeles están en regla? Era una amenaza directa. Adnan sabía que estaba en terreno peligroso. Cualquier error, cualquier palabra equivocada, y el que terminaría arrestado sería el riesgo. Era inmenso. Pero ya había cruzado el punto de no retorno. Soy un ser humano, respondió Adnan, su voz ganando fuerza, hablando en nombre de otro. Su nombre es Karim. Ha viajado miles de kilómetros solo, huyendo del horror que ustedes solo ven en las noticias. No es un criminal, es un niño asustado que necesita ayuda, no violencia. Sus palabras eran un dardo de verdad dirigido al corazón de la indiferencia. El oficial se rió, una risa seca y sin alegría. No tengo tiempo para historias tristes. Obtén papeles o viene con nosotros. Agarró a Karim con más fuerza y el chico gritó de dolor y miedo. Ese sonido rompió la última barrera de contención de Adnan. La calma se desvaneció, dando paso a una explosión de emoción controlada pero poderosa. «Basta», gritó Adnan, y esta vez su voz fue un trueno que hizo vibrar el aire. «Mírenlo, no es un número en un expediente, es un niño. ¿Han perdido por completo su humanidad? ¿Es este el país que habla de libertad y de derechos humanos? Trader Aon, superviviente como a un animal». En su arrebato fue un estallido de indignación moral. La sala quedó en un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a respirar. Adnan había desafiado directamente la autoridad de los agentes. Se había expuesto por completo, defendiendo no solo a Karim, sino la dignidad de todos los presentes. Estaba de pie, temblando ligeramente por la adrenalina, con los ojos encendidos en una llama de justa furia. El agente, furioso por el desafío público, dio un paso hacia Adnan, su rostro contraído por la rabia. «Está usted cruzando una línea muy peligrosa». Sacó unas esposas de su cinturón, el sonido metálico un presagio funesto. El corazón de Adnan se detuvo por un segundo. Pensó en su esposa, en su promesa. ¿Había cometido un error fatal? Pero entonces algo cambió. Lea, que había permanecido en segundo plano, se adelantó y se puso al lado de Adnan, no como una voluntaria, sino como una ciudadana francesa. «Señor oficial», dijo con una voz firme y clara, «conozco a este hombre y conozco la ley. Lo que están haciendo podría considerarse un abuso de autoridad, especialmente con un menor no acompañado». Lea no se detuvo ahí. Sacó su teléfono y continuó. «Tengo el número de varias organizaciones de derechos humanos que estarían muy interesadas en presenciar este procedimiento. ¿Quiere que llame ahora o prefiere que resolvamos esto con la calma y el respeto que la situación merece?» Su intervención fue el golpe de gracia, la combinación perfecta de astucia y coraje. En el oficial se quedó paralizado. Se enfrentaba a un refugiado elocuente y a una ciudadana informada y decidida. La situación se le estaba yendo de las manos, convirtiéndose en un incidente potencialmente problemático. Miró a Adnan, luego a Lea y finalmente al chico que seguía temblando. La duda apareció en su rostro por primera vez. Hubo un tenso enfrentamiento de miradas. Adnan no apartó la vista, sostuvo la mirada del oficial, transmitiendo no desafío, sino una petición de decencia. Por un instante, dejaron de ser agente y refugiado, y fueron solo dos hombres en lados opuestos de una elección moral. El destino de Karim pendía de un hilo. Finalmente, con un bufido de frustración, el oficial soltó a Karim,
que sea la última vez que causo problemas, gruñó, dirigiéndose a Adnan. Luego, con un gesto brusco, ordenó a sus hombres que se retiraran. Pasaron junto a Adnan, lanzándole miradas de odio, pero él no se inmutó. La humanidad había ganado una pequeña batalla. Mientras los agentes se marchaban, la tensión en la sala se rompió. Un murmullo de alivio y asombro recorrió a la multitud. Adnan se quedó de pie, las piernas temblándole ahora que la adrenalina comenzaba a bajar. Sintió una mano en su hombro. Era Leah, su rostro iluminado por una sonrisa de orgullo y afecto. «Lo has hecho. Adnan, lo has hecho». Karim, liberado y todavía en shock, corrió hacia Adnan y se abrazó a sus piernas, sollozando incontrolablemente. Eran sollozos de alivio, de gratitud. Adnan se arrodilló y lo abrazó con fuerza, acunando su cabeza contra su pecho. «Ya pasó. Ya pasó. Estás a salvo», le susurró en árabe. Las palabras un bálsamo para el alma aterrorizada del chico. En ese abrazo, Adnan sintió la culminación de su transformación. Al proteger a Karim, se había protegido a sí mismo del fantasma de su antigua pasividad. Había dejado de sentirse invisible e indigno. Había utilizado su voz, su intelecto y su coraje para hacer una diferencia. Se había convertido en él, hombre que su esposa creía que era. Levantó la vista y vio los rostros de los demás refugiados. Ya no lo miraban con lástima, sino con un respeto y una admiración profundos. En sus ojos, Adnan ya no era una víctima más. Era un líder, un héroe silencioso que les había devuelto un fragmento de la dignidad que a todos les habían robado. Había encendido una luz en la oscuridad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Lentamente, Adnan se puso de pie, ayudando a Karim a levantarse también. Se giró hacia Leah y sin necesidad de palabras, la abrazó. Fue un abrazo largo y profundo, lleno de todas las emociones que no podían expresar. Era un abrazo de gratitud, de amistad, de victoria compartida. En los brazos de Leah, Adnan finalmente se sintió en casa. «Gracias», susurró él en su oído. «No podría haberlo hecho sin ti». Leah le devolvió el abrazo con la misma intensidad. «No, Adnan», respondió ella, «lo hiciste tú solo. Yo solo te...». Recordé la fuerza que ya tenías dentro de ti. Su conexión humana, forjada en la adversidad, se había consolidado en un lazo irrompible. El trauma interno de Adnan, su sensación de fracaso y de no ser nadie, se había disuelto en el calor de su acto valiente. Había superado su miedo no solo a la carta, sino a un mundo. Había demostrado que incluso en la situación más precaria, un solo individuo puede levantarse y defender lo que es justo, cambiando el curso de los acontecimientos. La transformación emocional estaba completa. Ya no era un hombre definido por lo que había perdido, sino por lo que estaba dispuesto a defender. La conexión con Leah había sido el catalizador, pero la decisión de actuar había sido suya. Había encontrado su voz y al hacerlo, había ayudado a otro a no perder la suya. Esa noche, la atmósfera en la estación fue diferente. Había una chispa de esperanza, un sentimiento de solidaridad que no existía antes. La gente hablaba en voz baja sobre lo que Adnan había hecho a su acto de valentía individual se había convertido en una fuente de fortaleza colectiva, un recordatorio de que no estaban completamente solos ni indefensos. Adnan se sentó con Karim, asegurándose de que el chico comiera algo. Karim no se separaba de su lado, mirándolo con una devoción casi filial. En los ojos del adolescente, Adnan no solo veía gratitud, sino también el reflejo de una responsabilidad que acababa de asumir. Se había convertido, sin buscarlo, en un faro de esperanza. Más tarde, Leah se sentó con ellos. Los tres compartieron un trozo de pan en silencio, una pequeña familia improvisada nacida de la crisis. El gesto de Adnan no solo había salvado a Karim de la deportación, sino que había creado un nuevo vínculo, una nueva red de apoyo en aquel lugar de desamparo y soledad. El clímax de la noche no había sido el grito de Adnan, ni la amenaza de los agentes. Había sido el momento de la decisión, el instante en que un hombre eligió el coraje por encima del miedo. Fue una explosión silenciosa, un acto de voluntad que redefinió su identidad y le dio un nuevo propósito a su lucha. Adnan
Sabía que los peligros no habían desaparecido. Los agentes podían volver. Su propia situación seguía siendo precaria, pero ya no importaba de la misma manera. Había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía, una resiliencia forjada en el fuego de la adversidad y templada por la bondad de una amiga. Al mirar a Leah, vio que ella también había cambiado. Sus ojos brillaban con una nueva luz. Ayudar a Adnan le había dado una misión, pero verlo actuar con tanta valentía le había dado una profunda satisfacción. La certeza de que su vida post-jubilation tenía un significado mucho mayor de lo que jamás había imaginado. La consolidación de su transformación no fue solo emocional, sino también práctica. A partir de esa noche, los demás refugiados empezaron a acudir a él en busca de consejo, de ayuda para traducir, de consuelo. Se había convertido en el puente entre su comunidad y el mundo exterior, un rol que asumió con humildad y una profunda seriedad. Su gesto de confianza en sí mismo, catalizado por la fe de Leah, había tenido un efecto dominó. Había inspirado a otros a no rendirse, a mantener la cabeza alta. El miedo seguía presente, pero ahora estaba mezclado con un nuevo ingrediente: la resistencia. Y esa resistencia había nacido del acto valiente de un solo hombre. Adnan finalmente entendió el verdadero significado de las palabras de su esposa: a luchar. Por un lugar seguro no era solo encontrar un techo y un trabajo, era construir un espacio de dignidad, de respeto, de humanidad, y eso era algo que podía empezar a hacer allí mismo, en el frío suelo de una estación abandonada. El clímax había pasado, pero su eco resonaría durante mucho tiempo. Había sido un momento de un impacto tremendo, no por la violencia, sino por su ausencia. Había sido la victoria de la palabra sobre la fuerza, de la dignidad sobre la opresión, del coraje de un individuo, sobre la indiferencia de un sistema. Adnan se recostó esa noche en su colchón, con Karim durmiendo tranquilo a su lado por primera vez en semana. Sintió un agotamiento profundo, pero también una paz que no había experimentado desde que salió de Siria. Había enfrentado a sus demonios, tanto internos como externos, y había salido victorioso. Cerró los ojos y pensó en la luna. Sabía que, en algún lugar, su esposa también la estaba mirando, y por primera vez sintió que no solo la estaba buscando, sino que estaba construyendo activamente el camino que un día los volvería a unir. Un camino pavimentado con coraje, amistad y una esperanza inquebrantable. El acto de valentía de Adnan en la estación no pasó desapercibido. Aunque los agentes se habían ido, la historia de su desafío se convirtió en una leyenda silenciosa entre los refugiados, un recordatorio de que la dignidad no se pierde solo se duerme. Su estatus cambió. Ya no era solo uno más, sino una voz, un referente de coraje y esperanza en medio de la desolación. Inspirado por su propia acción, Adnan comenzó a organizar pequeñas clases de francés en un rincón de la estación. Utilizaba periódicos viejos y los libros que Leah le traía. Volvió a ser el profesor, y en el acto de enseñar, encontró su propia salvación. Ver la comprensión iluminar los rostros de sus alumnos era un bálsamo que sanaba sus propias heridas. Leah observaba esta transformación con una emoción profunda. Vio que Adnan había trascendido su propio sufrimiento para convertirse en una fuente de fortaleza para los demás. Comprendió que la estación de tren, que una vez fue su único refugio, se estaba convirtiendo en una jaula que limitaba su inmenso potencial. Él estaba listo para el siguiente paso, para volar. Un día, Leah se acercó a él con una nueva luz en la mirada. He hablado con una vieja amiga mía, le dijo, su voz teñida de una emoción contenida. Se llama Isabel y dirige un centro cultural para inmigrantes en el centro de la ciudad, Le Ponche DSR. Besan, le he hablado de ti, de tu pasión por la literatura, de tu valentía. Isabel está buscando a alguien para ayudar en la biblioteca del centro. Continuó, lean a alguien que pueda conectar con los jóvenes refugiados, que entienda sus historias. No es un puesto de profesor, Adnan, pero es un comienzo. Es una puerta, me dijo, que le gustaría conocerte. La oferta era un rayo de sol perforando las nubes grises de su existencia. El corazón de Adnan dio un vuelco. No era una oportunidad real,
una posibilidad de utilizar sus habilidades, de volver a un mundo de libros y conocimiento. El miedo a una nueva decepción luchó contra la creciente esperanza en su interior. Miró a Lea, y en sus ojos encontró la fe que necesitaba para atreverse a soñar de nuevo. Los días siguientes fueron un torbellino de preparación. Lea se convirtió en su mentora y entrenadora. Rebuscaron en los centros de donación hasta encontrar una camisa decente y unos pantalones que le Butter and Bean. Practicaron la entrevista una y otra vez en su café de siempre, con Lea haciendo el papel de Isabel, haciéndole preguntas difíciles para prepararlo. El día de la entrevista, Adnan caminó hacia el centro cultural sintiéndose como si fuera a una batalla decisiva. Pero cuando llegó a Le Pont des Heures, ¿ves el puente de los sueños? Su tensión se disipó. El lugar era todo lo contrario a la estación, en un espacio luminoso, lleno de color, con murales pintados en las paredes y el sonido de la música y las risas flotando en el aire. Era un santuario de esperanza. Un lugar donde las culturas se encontraban y se celebraban. Vio a niños pintando, a mujeres tejiendo, a hombres aprendiendo a tocar instrumentos. Era la prueba tangible de que una nueva vida era posible, de que la integración no era una fantasía, sino una realidad que se construía día a día con esfuerzo y solidaridad. Isabel, la directora, era una mujer de unos 50 años con una energía contagiosa y una mirada inteligente y amable. Lo recibió con una sonrisa cálida que lo tranquilizó al instante. La entrevista no fue un interrogatorio frío, sino una conversación genuina entre dos personas que amaban los libros y creían en el poder de las historias. Adnan, lleno de su nueva confianza, no habló de sí mismo como una víctima. Habló de su trayectoria como profesor, de su creencia en que la literatura era un puente que podía unir a las personas, sin importar su origen. Habló de Flaubert y de Naguib Mahfouz, explicando cómo las grandes historias revelan una humanidad universal. Le contó la historia de la estación, no para generar lástima, sino para ilustrar su punto. Le habló de Karim y de cómo un acto de comunicación había prevalecido sobre la violencia. Isabel lo escuchaba con una atención profunda, asintiendo de vez en cuando, reconociendo en Adnan no solo a un candidato, sino a un alma gemela en su misión. Aquí no solo necesitamos a alguien que ordene libros. Adnan, le dijo Isabel al final, necesitamos a alguien que construya puentes, alguien que recuerde a nuestros jóvenes que sus historias importan. Creo que usted es esa persona. En ese momento, Adnan supo que lo había conseguido. Las palabras, el puesto es suyo. Si lo quiere, sonaron como la música más bella del mundo. Las lágrimas asomaron a sus ojos, y no hizo ningún esfuerzo por contenerlas. Eran lágrimas de una alegría pura, la culminación de un viaje arduo desde las profundidades de la desesperación hasta la cima de una nueva esperanza. Aceptó el trabajo con una gratitud tan inmensa que apenas pudo expresarla con palabras. Su nueva vida comenzó de inmediato. El centro cultural le proporcionó una habitación pequeña pero limpia y luminosa en un edificio cercano. El día que Adnan recogió sus pocas pertenencias de la estación de tren, fue agridulce. Se despidió de Karim, ahora bajo la protección del centro, y de los demás, prometiendo visitarlos y seguir ayudando. Su primer día de trabajo fue como un sueño hecho. Realidad entró en la biblioteca, un espacio silencioso y lleno del olor a papel y tinta, y se sintió como si hubiera vuelto a casa después de un exilio terriblemente largo. Pasar sus manos por los lomos de los libros fue un reencuentro con la parte más esencial de sí mismo. Su trabajo consistía en catalogar donaciones, ayudar a los usuarios a encontrar lo que buscaban, y lo más importante, dirigir un club de lectura para jóvenes refugiados. Fue en este último papel donde Adnan floreció, verdaderamente donde encontró su propósito renovado. En su primera sesión del club, se encontró con un grupo de adolescentes silenciosos y desconfiados, muy parecidos a como había sido Karim. No intentó forzarlos a hablar. En su lugar, les leyó un poema del poeta sirio Naitzer Kabani, un poema sobre la resiliencia y la belleza que sobrevive incluso en las circunstancias más difíciles. Poco a poco, a través de las historias que compartía, los jóvenes comenzaron a abrirse, empezaron a hablar de sus propios países, de sus propios recuerdos, de sus propios sueños. La biblioteca se convirtió en un espacio seguro,
un lugar donde sus voces eran escuchadas y sus experiencias validadas. Adnan estaba construyendo puentes, tal como Isabel había querido. Su amistad con Lea se transformó. Ya no se basaba en la necesidad, sino en el afecto y el respeto mutuo. Se convirtieron en iguales, en dos amigos que se encontraban cada semana en su pequeño café para hablar de libros, de la vida, de los pequeños triunfos y desafíos de cada día. Su vínculo era la prueba viviente del poder redentor de la bondad. Lea encontró en la nueva vida de Adnan la validación de la suya propia, verlo prosperar, verlo convertirse en el hombre que ella siempre supo que era. Le dio un nuevo sentido a sus años de jubilación. Su pequeño acto de bondad, aquel trozo de chocolate, había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que había cambiado no una, sino muchas vidas. Una tarde, Adnan se sentó junto a la ventana de su pequeña habitación, sacó papel y un bolígrafo, miró la carta arrugada de su esposa, que ahora estaba cuidadosamente guardada en un libro sobre su mesita de noche. Ya no era un símbolo de miedo, sino un faro de inspiración, y comenzó a escribir su propia respuesta. Habibti, mi amor, escribió. Hoy te escribo no desde la oscuridad, sino desde un lugar de luz. He encontrado un trabajo, un hogar. He encontrado a una amiga que me mostró el camino cuando estaba perdido. Estoy construyendo nuestra casa junto al mar, no con ladrillos, sino con esperanza, día a día. Su carta no era un lamento, sino un canto a la vida. Le contaba los detalles de su nuevo mundo, las sonrisas de los niños en la biblioteca, el sabor del café con Lea, la promesa de un futuro que ahora parecía tangible. Le renovó su promesa de que se encontrarían, pero esta vez no como una súplica desesperada, sino como una certeza serena. Cuando terminó de escribir, dobló la carta y la guardó en un sobre. No sabía cómo enviarla, pero eso no importaba. El acto de escribirla era una declaración de intenciones, un ancla arrojada no al pasado sino al futuro. Era un paso más en el camino para cumplir la promesa que se habían hecho bajo la misma luna. La vida de Adnan había cambiado por completo. Había recuperado su dignidad no solo a través de un empleo, sino a través de un propósito. Había pasado de ser un receptor de ayuda a ser un dador de esperanza. Su viaje había cerrado un círculo, pero no para volver al principio, sino para empezar una nueva espiral ascendente. Los traumas de la guerra y el exilio no habían desaparecido. Eran cicatrices que llevaría siempre consigo, pero ya no lo definían. Ahora eran parte de una historia más grande, una historia de supervivencia, de resiliencia y del poder inquebrantable del espíritu humano para encontrar la luz incluso en la más profunda de las oscuridades. El puente de los sueños, el centro cultural, se había convertido en su verdadero hogar Anel. Lugar era la encarnación de todo lo que él había defendido esa noche en la estación Anó. Espacio donde cada individuo era tratado con dignidad, donde cada historia era valorada y donde la conexión humana era el cimiento de todo. Una tarde, mientras ordenaba unos libros en la biblioteca, un niño pequeño se le acercó y le pidió que le leyera un cuento. Adnan tomó al niño en su regazo, abrió un libro de ilustraciones coloridas y comenzó a leer con su voz suave y profunda. La escena era un cuadro de paz y normalidad, un milagro silencioso. La esperanza se había materializado. Ya no era una llama frágil y parpadeante, sino un fuego constante y cálido que iluminaba su vida y la de quienes lo rodeaban. Había encontrado mucho más que un trabajo. Había encontrado una comunidad, una misión, y lo más importante, se había reencontrado a sí mismo. La historia de Adnan era un testimonio de que un solo gesto de bondad puede tener un efecto dominó, desencadenando una cascada de eventos que pueden cambiar una vida para siempre. La semilla que Lea plantó con un trozo de chocolate había florecido hasta convertirse en un árbol que ahora daba sombra y refugio a muchos otros. La ciudad de Marsella, que una vez le pareció un monstruo frío e indiferente, ahora se le revelaba con una nueva cara. Veía su belleza, su diversidad, su potencial. Ya no era un extraño en una tierra hostil. Era parte de la ciudad. Un ciudadano que contribuía con su talento y su experiencia a hacerla un lugar mejor en su cierre. Es una visión inspiradora. Adnan está de pie junto a la gran ventana de la biblioteca
Al atardecer, observa las luces de la ciudad que comienzan a encenderse, un tapiz de miles de vidas e historias. En una mano, sostiene un libro de poesía. En la otra, siente el contorno de la carta de su esposa en el bolsillo. Su rostro ya no muestra el vacío y la desesperación de la estación. Ahora hay serenidad, fuerza y una profunda sensación de paz. No es un final feliz de cuento de hadas, sino algo mucho más real y poderoso, el triunfo silencioso y tenaz de la dignidad humana sobre la adversidad. La esperanza ha sido renovada. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana.